Con la lista de oradores, ahora sí, tiene la palabra el señor diputado Daniel Ehard. Gracias, señora presidenta. Voy a omitir hacer referencias a la OIT porque acá para un lado y para el otro se la cita, así que no nos está sirviendo como insumo. Me genera tranquilidad, alegría que acá haya consenso de que las conquistas laborales de trabajadores y trabajadoras de principios del siglo XX, no estén en discusión. Ahora, qué consuelo de Disculpe, señor diputado. Por favor, les pido a los señores diputados presentes que permitan hablar, que hagan uso que permitan hacer uso de la palabra al señor diputado Ehard, así que yo lo amparo en el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Ya probablemente pedirán ellos la palabra por alguna alusión y eso porque lo pienso hacer. Pero no es de congraciarse afirmar que, pero mire que estamos orgullosos de las medidas tomadas, de las leyes y las conquistas de 1911. Eso no nos saca de la categoría de conservadora, de derechas. Es como que me diga el Opus Dei, yo no soy conservador, estoy en contra de la quema de brujas del siglo XVII. O sea, la lógica más o menos es la misma. Pero además, esas conquistas se hicieron a base de mucha huelga, de mucha ocupación, cuando estas no eran legales. No estamos ahora llamando a la clase obrera a hacer luchas por fuera de la ley, no. Pero reconozcamos eso, ¿sí? Y es más, a los que tienen un discurso patriótico y legalista combinado, ninguna patria se hizo sin violar las leyes de la patria a la cual se independizó, tampoco la nuestra. Supuestamente se pretende con esto garantizar los derechos de tres actores, huelguistas, no huelguistas y, la directiva. Y para esto se nos ofrece este artículo que en realidad poco dice, o sea, todo lo otro hay que suponerlo y sobre eso ya se analizó bastante y estoy de acuerdo incluso con observaciones de diputados de otros partidos. Y nosotros cuando en la comisión estuvimos, apretando ahí un poco para recibir explicaciones, se nos dice, pero eso son miradas ideológicas, eso es en abstracto. Y yo hice un cuentito bien concreto, que acá el presidente de la comisión, que no me está escuchando, me pide que no haga el cuentito. Y yo lo hice igual, porque fui muy correcto y le hice caso siempre, salvo en este caso. Si un trabajador de una planta ocupada, o sea, un no huelguista, al que se lo quiere amparar con este artículo, va a entrar a una fábrica y en esa fábrica hay una ocupación de esas, en la puerta, a medias, y ahí se da un intercambio de, términos infelices, no del todo respetuosos. Y una vez que entra ese trabajador o trabajadora le dice a la directiva que también entró, porque estamos bajo esta lógica, fui violentado. ¿Se va a desocupar también ese tipo de ocupación? Pregunta. ¿Quién lo va a determinar? ¿La patronal, el ministerio, la ley? Se proponía acá preguntas y hipótesis de respuesta legítimas porque no hay garantía justamente. Entonces, esa ocupación tampoco sería legítima para este articulado, aunque
está la directiva adentro y están entrando trabajadores no huelguistas. Y el ministerio en ese momento nos dijo, pero no se hace leyes para temas concretos. O sea, no se me respondió cómo se resolvía ese escenario concreto. Entonces, ni discutir ideología, ni discutir en abstracto, ni discutir en concreto. Por eso traemos el cuentito acá a la Cámara para intentar conseguir respuesta. Después también se dice con respecto al derecho al trabajo, ¿no?, del no huelguista. Y yo no soy jurista ni mucho menos, pero sí intento leer un poquito a los asesores de los sindicatos, ¿no?, para que nos echen luz. Y ellos señalan que el derecho al trabajo y el derecho a huelga, que los dos son a huelga con ocupación, ¿no?, que los dos son, bueno, derechos indiscutibles, que no es que se niega a uno. En estos casos se debe resolver de la siguiente manera: respetar el derecho de los huelguistas, porque el otro es el ordinario, es el normal, es el frecuente, casi que el permanente. Y para que el derecho a huelga pueda ser ejercido, temporalmente se ve interrumpido hasta que se resuelva el conflicto. Es una respuesta sin duda que filosófica, valorativa, y el miércoles prometí que me iba a meter en estas aguas con el artículo en concreto. El sistema de relaciones laborales, para que sea justo, para que sea equilibrado, requiere la negociación colectiva, requiere el derecho a huelga y requiere libertad sindical. Si falta uno de estos, hay certezas. Se embroma el trabajador. Hay certezas si falta uno de estos. El derecho de huelga fue reconocido, como se dijo, en la Constitución del 34, nunca se reglamentó, por miedo a restringir ese derecho constitucionalmente consagrado, salvo en un momento. Y no quiero acá comparar ese momento con no quiero bastardear, no quiero insultar en absoluto, pero sí traer esa historia fáctica, salvo un momento que fue en la dictadura. Y quiero ir un poquito a la historia, que hoy está siendo muy citada en esta Cámara. Bienvenido. Una columna de un tocayo mío de la otra Cámara, sabe mucho más que yo, Lesker, señalaba en una columna de la Diaria la semana pasada: la continuidad de la acumulación de capital en Uruguay, luego de prolongado estancamiento de la economía en la década del 60, requería una rebaja sustitutiva de los salarios reales. Ese era el escenario en los 60. ¿Cómo era posible una rebaja sustantiva de los salarios reales, dada la fortaleza de las organizaciones sindicales y el desarrollo político de las organizaciones populares? Todos conocemos el final de la historia. Entonces, que acá se diga, parece que adivinaron que iba a leer esto. En los 60 había lucha de clase y después, se fue. ¿Se fue cómo? ¿A qué precio se fue? Carísimo. Y la lucha de clases no se expresa simplemente diciendo, hola, estamos haciendo lucha de clases. Los esclavos salieron de su esclavitud con lucha de clases y, sin embargo, si uno iba, lo veía engrillados, trabajando calladitos. Pero de alguna forma, que no vamos a explicar ahora, se resuelve, se expresan y se pasa a siguientes facetas de la historia. Todas para bien, y nosotros estamos gozando de esos logros de la lucha de clases. Falta, ¿no? Vamos a intentar acelerar y pasamos a la última etapa. ¿Cómo impactan los consejos de salarios, ¿sí?, en justamente el salario de trabajadores y trabajadoras? Porque dijimos que había 3 pilares: consejo de salarios, libertad sindical y huelga. Hablamos de huelga. De libertad sindical no pensábamos hablar hasta que aparece ahora una propuesta de ley que pretende reglamentarla. O sea, otra pata del caballete que está puesta en cuestión. Y consejo de salarios. De la reapertura democrática hasta ahora, ¿sí?, bueno, el salario real se perdió en dictadura en torno a un 58%. O sea, que
la restricción del derecho a huelga le salió bárbaro a las clases dominantes, pero bárbaro, 58% de pérdida de salario real. Luego, ¿sí?, con la reapertura democrática y el restablecimiento de los consejos de salarios, hubo mejora del salario real. Los trabajadores y trabajadoras acrecentaron poder de compra. No gobernaba el Frente Amplio, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que había consejos de salarios y los trabajadores podían hacer huelga, porque se había recuperado la democracia, y negociar sus ingresos. Luego en los 90 hubo determinado momento en donde ya no hubo más consejos de salario. O casualidad, perdieron salario real. Luego se reconstituyó el Consejo de Salarios, tampoco estaba el Frente Amplio y se volvió a recuperar. Y en los gobiernos sí del Frente Amplio, dado con garantía las tres patas para que haya equilibrio en el sistema capitalista entre empleador y trabajadores, fue incremento notorio y permanente hasta fines del 19. Entonces, en campaña se le preguntó mucho al segundo partido más votado en octubre sobre qué iba a hacer con los consejos de salarios. Y allí se comprometieron a mantenerlos. Bienvenido. Ahora, no se nos ocurrió preguntar sobre si iban a estar dadas las garantías para el derecho a huelga. Realmente no se nos ocurrió. Ahí fue innovar. Así que, señora presidenta, para cerrar queremos decir que vamos a estar bien atentos a cómo se va a reglamentar esto, si es que se va a hacer. Vamos a estar bien atentos cómo se combina este artículo con otros parientes, ¿sí?, que están en la sección 1 ya discutidos y uno que se va a discutir luego. Y estamos advirtiendo que con esto se toca un nervio de nuestro pueblo, un dolor de muela, y con este dolor de muela tan jodido uno no puede dormir. Así que estén seguros de que el pueblo no se va a dormir.